Gálatas capítulo 5 es uno de los textos más claros, firmes y poderosos acerca de la libertad en Cristo. Y la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Aquí Pablo continúa corrigiendo a los creyentes que estaban siendo confundidos por personas que querían imponerles la ley de Moisés como requisito para ser justificados. Esta situación había comenzado a generar división, confusión e incluso miedo en la iglesia. Pablo comienza diciendo: «Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». Esta declaración recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La libertad que Pablo menciona no es libertinaje, sino liberación del yugo de la ley ceremonial, liberación del pecado y liberación del temor a la condenación. Cristo libera para servir, para amar, para vivir en justicia. Luego Pablo advierte que si aceptan la circuncisión como requisito de salvación, Cristo no les aprovechará nada. Porque el que se justifica por la ley está obligado a cumplir toda la ley. Y en Santiago capítulo 2 se enseña que si alguien falta en un punto, es culpable de todos. Por eso Pablo declara: «De la gracia habéis caído». No significa perder salvación como condenación, sino desviarse de la obra de la gracia hacia esfuerzos humanos. A continuación, Pablo explica que en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe que obra por el amor. Esta enseñanza aparece también en 1 Corintios 13. «Y si no tengo caridad, nada soy». La fe no es solo creencia mental. Es obediencia viva que se expresa en amor al prójimo. Pablo muestra tristeza por la desviación de los gálatas. Les dice: «Vosotros corríais bien». Esto recuerda a Hebreos 12, donde se habla de correr con paciencia la carrera. Pero alguien les estorbó para no obedecer la verdad. Pablo aclara que esa persuasión no viene de Dios. Luego cita un principio que Jesús mismo enseñó: «Un poco de levadura leuda toda la masa». Un pequeño error doctrinal puede crecer y contaminar toda la iglesia. Después Pablo pronuncia una fuerte advertencia contra quienes estaban inquietando a los creyentes. Dice: «Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan». Aquí Pablo demuestra la seriedad espiritual del asunto. No era un tema pequeño. Era algo que ponía en riesgo la pureza del Evangelio. Más adelante Pablo enseña el corazón práctico del Evangelio. Dice: «A libertad habéis sido llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión a la carne». La libertad cristiana no es licencia para pecar. Así como en Romanos 6 se pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La libertad que Cristo da es libertad para amar, para servir, para vivir guiados por el Espíritu y para apartarse del mal. Luego Pablo cita el resumen de toda la ley: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Jesús dijo lo mismo en Mateo 22. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Y es el fruto visible de una fe verdadera. Pablo advierte que si se muerden y se comen los unos a los otros, se destruirán mutuamente. Esto recuerda las advertencias del libro de Proverbios acerca de la contienda, la murmuración y la ira. La iglesia que pierde el amor, pierde su luz. A continuación, Pablo introduce el gran contraste del capítulo: la carne y el espíritu. Dice: «Andad en el espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne». Porque la carne y el espíritu están en constante oposición. Esta verdad aparece también en Romanos capítulo 8, donde se enseña que vivir según la carne produce muerte, pero vivir según el espíritu produce vida y paz. Luego menciona las obras de la carne. No las describe como simples errores, sino como obras manifiestas, visibles, destructivas. Incluye pecados sexuales como adulterio y fornicación, pecados de impureza como inmundicia y lascivia, pecados espirituales como idolatría y hechicería, pecados sociales como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, pecados personales como envidias, borracheras y banquetes. Pablo dice claramente que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Esta advertencia está también en 1 Corintios capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 21. Pero después presenta el fruto del Espíritu. Un solo fruto, porque nace de una sola obra. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes reflejan el carácter de Cristo. Y son el resultado natural de vivir guiados por el Espíritu. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Esto significa que una vida gobernada por el Espíritu no necesita reglas externas para producir justicia. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón. Finalmente, Pablo enseña que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Esto se conecta con Romanos 6. El viejo hombre fue crucificado con él. La vida cristiana no es perfección humana. Es rendición y dependencia diaria del Espíritu. El capítulo concluye diciendo: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Vivir y andar indican continuidad, constancia y obediencia diaria. Pablo advierte contra la vanagloria, contra irritarse unos a otros, y contra envidiar. Porque estas cosas destruyen la unidad del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 5 nos presenta una enseñanza completa. La libertad en Cristo. La responsabilidad del creyente. La lucha entre carne y espíritu. La gravedad del pecado. Y la belleza del fruto espiritual. Es un llamado a vivir en el Espíritu. A caminar en amor. Y a manifestar la vida de Cristo en cada obra. Así enseña la Escritura. Solo la palabra de Dios. Solo Cristo. Solo la gracia.